a los protones y neutrones. El universo era el llamado caldo primordial, formado por quarks libres, y no podía existir ninguna otra partícula fundamental. Una décima de segundo, una centésima de segundo después del inicio del tiempo. El universo era tan denso que incluso los neutrinos, que son partículas subatómicas tan escurridizas que incluso pueden atravesar una plancha de plomo de un espesor de miles de millones de kilómetros, incluso los neutrinos, decía, no consiguieron escapar del caldo primordial de materia y energía. Una milmillonésima de segundo después del inicio, el calor todavía era tan intenso que la fuerza electromagnética y la interacción débil aún no se habían extinguido y separado, y existía una única interacción unificada, la fuerza electrodébil. Durante este periodo de tiempo se crearon un gran número de partículas Z. Bosones débiles y fotones actuaban en conjunto, y el universo estaba regulado por tres únicas fuerzas en lugar de cuatro. Cuando la edad del universo era una mínima fracción de segundo, exactamente 10 elevado a menos 35 segundos, probablemente la misma fuerza electrodébil todavía estaba unida a la interacción fuerte. Durante un breve momento, la simplicidad natural prevista por las teorías unificadas fue real. El reino subnuclear era recorrido por partículas X y por quarks libres. Gluones, bosones débiles y fotones danzaban transformándose sin cesar unos en otros. Solamente operaban dos fuerzas en los primerísimos instantes de vida del universo: la gravedad y esta interacción conocida como gran fuerza unificada. Es posible que las cosas, en un momento todavía más remoto, fueran aún más sencillas. Estamos en el primer instante del universo. La fracción de tiempo transcurrida desde que el universo empezó a expandirse es tan pequeña que, para cuantificarla, sería necesario escribir, después de la coma, unos 40 ceros. El universo, es decir, todo lo que nos rodea, estaba contenido en una única chispa de energía en rapidísima expansión, todavía más pequeña que el núcleo de un átomo y regulada por una única fuerza primordial. Si supiéramos lo que sucedió entonces, podríamos entender por fin las relaciones entre las leyes de la naturaleza, entre el espacio y el tiempo, entre la materia y la energía. Por el momento, todavía no lo sabemos. Es necesaria una teoría que nos explique cómo se comporta la naturaleza en esas condiciones extremas. Se está trabajando para descubrirla, y se considera que será una teoría cuántica de la gravedad, llamada de superunificación o de supersimetría. Es obvio que no sabemos qué nos dirá, pero quien consiga plasmar esta teoría podrá entrever el umbral de la creación. Naturalmente, no es fácil seguir este recorrido físico-matemático porque en un momento dado aparecen conceptos y situaciones que están muy alejadas de nuestra experiencia cotidiana. Por otra parte, los mismos físicos tienen dificultades para crear una reconstrucción tan distinta de todo lo que actualmente puede ser estudiado y experimentado. Pero ¿existe algún campo de la física que pueda resultar útil, por lo menos para intentar verificar algunas hipótesis? Bien, hemos hablado en Turín con uno de los más grandes físicos italianos, el profesor Tullio Regge, galardonado con el premio Einstein. Profesor Regge, ¿cómo pueden los científicos imaginar y experimentar, por así decirlo, el Big Bang? ¿Hay alguna manera de recrear, al menos parcialmente, las situaciones iniciales? La observación del Big Bang en sí misma no puede realizarse, aunque pueden verse sus efectos indirectos como la distribución de los elementos químicos en el universo, que nos da algunas informaciones sobre el Big Bang, pero ni los telescopios ni los radiotelescopios consiguen llegar a esa época, se han detenido antes por varios factores. ¿Cómo podemos llegar a saber alguna cosa utilizando los aceleradores? En un acelerador de partículas, que normalmente son protones, estas chocan frontalmente a energías muy elevadas.
La energía, según la famosa ecuación de Einstein, E igual a m por c al cuadrado, se transforma en materia, es decir, se crean nuevas partículas y se crea una gota infinitesimal de ese plasma, como lo llaman los físicos, que empapaba el universo primordial. Se trataba de una materia de altísima densidad y altísimas temperaturas. O sea que prácticamente es como hacer circular dos bolas en sentido contrario dentro de un anillo que chocan en pleno aire, como si se disparasen dos cañonazos esperando que las balas de cañón choquen en pleno aire y... En este caso crearían materia. En este caso crearían materia. Como sucedió en el Big Bang. Y también antimateria. Es más, habitualmente una de las dos partículas es un antiprotón y, en consecuencia, antimateria, y la otra es el protón. Algunas veces la suerte ayuda a los científicos cuando al buscar una cosa se acaba descubriendo otra. También ha ocurrido así con la teoría del Big Bang. Hay un capítulo famoso en la historia de la física y que concierne precisamente a dos investigadores que estaban trabajando en otra cuestión, sin pensar en ningún momento en el Big Bang. Habían preparado su antena parabólica dirigiéndola hacia el centro de la galaxia. Recuerdo que uno de los dos, Arno Penzias, me contó el suceso y me llevó precisamente junto a esta gran antena. Después de todo el trabajo de preparación y los gastos efectuados para llevarlo a cabo, estábamos muy enfadados, me dijo, porque había alguna cosa que no funcionaba bien. Pero después nos dimos cuenta de que habíamos realizado un gran descubrimiento. Así se desarrollaron los hechos. Era 1965. Dos científicos de los prestigiosos laboratorios Bell Telephone, cerca de Nueva York, estaban estudiando con una antena muy sensible una nube de gas de la Vía Láctea. Se llamaban Arno Penzias y Robert Wilson. Algo no iba bien. Una misteriosa perturbación se resistía a los numerosos controles y las repetidas verificaciones. Por fin, los dos científicos se rindieron a la evidencia. No era una perturbación, sino una radiación que parecía provenir con la misma intensidad de todas direcciones. Se había descubierto la radiación cósmica de fondo, el eco del Big Bang, una de las pruebas más convincentes de que el universo nació hace miles de millones de años en una gran explosión. La teoría del Big Bang elaborada por George Gamow había previsto que debía existir algo parecido, pero durante años nadie había observado esta radiación. Después, la antena sensible de Penzias y Wilson captó este eco. La radiación de fondo ha sido estudiada con más detalle gracias a satélites astronómicos especiales como el estadounidense COBE. Este es el mapa de la radiación realizado gracias a las mediciones del COBE. El eco del Big Bang es sustancialmente homogéneo en todas direcciones, pero el COBE, gracias a su sensibilidad, descubrió algunas pequeñísimas diferencias. Estas pequeñas irregularidades son muy importantes, ya que explican por qué la materia salida del Big Bang, hidrógeno y helio, se condensó en estrellas y galaxias en lugar de permanecer como una nube enrarecida y completamente homogénea. Naturalmente hay una pregunta que todos nos planteamos. Bueno, el Big Bang es difícil de describir, de comprender en sus detalles. ¿Cómo tuvo lugar esa explosión de materia y qué había antes? Aquí entramos en un terreno en el que solo la imaginación de los físicos puede intentar formular hipótesis. Uno de los científicos más creativos y geniales en este campo es el astrofísico Stephen Hawking, también famoso en todo el mundo por su gran talento como divulgador. Escuchemos ahora su opinión. Podría ser que el universo no tuviera un inicio. Podría ser que el espacio-tiempo forme una superficie cerrada, sin límite, como la superficie de la Tierra, pero con otras dos dimensiones. Si la hipótesis de que el espacio-tiempo es ilimitado, pero finito, es correcta, entonces el Big Bang sería como el polo norte de la Tierra. Preguntarse qué sucedió antes del Big Bang es como preguntarse qué le sucede a la superficie de la Tierra
1 kilómetro al norte del Polo Norte.